A los hombres no nos gusta hacer esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque por el orgullo nos cuesta hablar de esas cosas. La mujer es un poco más abierta, ¿no es verdad? Así que vamos a hablar de las cosas del Señor entre hombres. Amén. Entre hombres. Les prometo que no les voy a decir a nadie que se baje el pantalón, y no hay doctor aquí para hacer el examen de próstata ninguno, ¿ok? Pero si hay algo que tenemos que entender, hermanos, que cuando Dios nos llama a nosotros, quiere hablarnos a nosotros la verdad y ser sincero con nosotros, pero depende de nuestra capacidad para asimilar la verdad. Y a nosotros no nos gusta que se nos diga que estamos mal. No nos gusta que se nos diga que estamos equivocados. Queremos que siempre nos diga que estamos correctos, que tenemos la razón. Y Dios me guarde si es la esposa. Peor ella. A mi mamá se lo acepto, pero a la esposa más o menos. Pero con el Señor no podemos nosotros buscar el lado a la verdad, porque Él tiene la verdad. Él es la verdad. Yo soy la verdad. Y una de las cosas que nos afecta a nosotros, hermanos, es nuestra conciencia, porque la conciencia es conocimiento. Conciencia en latín es conscientia, que quiere decir con conocimiento. Con conocimiento. Y depende del conocimiento que nosotros tenemos, así nos comportamos. Por eso es que usted ve que un niño hace toda clase de barbaridades y rompe y tira y quiebra, y no se le castiga como a un adulto, ¿cierto? Porque no tiene conocimiento. Es como si no tiene conciencia de lo que está haciendo. Pero cuando uno ya tiene conocimiento, empieza a ser responsable de las cosas que uno hace. Y uno empieza a conocer las cosas de la vida por experiencias. Pero en las cosas espirituales depende de nuestro acercamiento con el Señor, porque Él es el que nos revela la verdad espiritual. Y empezamos a comportarnos diferente, porque lo que transforma nuestra actitud es la renovación de entendimiento. Ahora entiendo por qué no debo hacer eso. Ahora entiendo por qué debo estar en la iglesia. ¿Se ha fijado que hay varones que a veces están, a veces no están? ¿Se ha fijado que otros siempre están? ¿Se ha fijado que algunos estudian, otros no? Porque es cuestión de conciencia, lo que entienden qué es lo que debo de hacer para alcanzar las cosas. Y el peor error que podemos hacer, hermanos, es ser inconscientes en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque podemos ser los menos capacitados, los menos preparados, pero si tenemos conciencia clara de buscar a Dios, Dios tiene poder para ser sabio al simple. Ahí cambian las cosas. ¿Okay? No le estoy diciendo que vamos, si va a estudiar, qué bueno, si va al colegio, qué bueno, a la universidad, qué bueno, pero estoy hablando de acercarse a Dios, porque Él conoce quiénes somos y Él puede transformarnos a nosotros de un pastorcillo a un rey. Quiero hablar de David esta mañana. Usted sabe que el rey Saúl fracasó porque menospreció la palabra de Dios. Pero Dios había escogido a Saúl y a su descendencia. Pero como Saúl menospreció al Señor, el Señor le dijo, el profeta le dijo: Saúl, ¿por qué hiciste eso? Una cosa loca has hecho. Porque Dios había planeado para ti el reinado y para tu descendencia. Pero por cuanto has menospreciado la palabra del Señor, ahora tú eres removido del reinado y Dios ha escogido uno mejor que tú. Ay, eso para un hombre le duele, hermano. Que le diga, se imagina que la esposa venga un día y le diga: voy a buscar uno mejor que tú. Eso es, ¿verdad? O que un hijo le diga a un padre: yo quisiera tener otro papá mejor que tú. Eso duele. Eso duele mucho. Y el profeta le dijo al rey Saúl: Dios se ha buscado un hombre mejor que tú. Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que el hombre era un niño. ¿Escuchaste eso? El hombre era un niño. David ni se imaginaba que Dios le había puesto la mirada. Quizás David estaba cuidando allá las ovejas, estaba jugando, tirando piedras, estaba en todo menos en el plan de Dios. O sea, no tenía conocimiento, pero Dios se había fijado en él. ¿Sabes por qué? Porque David tenía una conciencia clara en cuanto a su relación con el Señor. Porque mientras David cuidaba las ovejas, él cantaba y alababa a Dios. Él meditaba en el Señor y escribía cosas del Señor. Esos salmos que nosotros leemos, muchos de ellos estaban ahí. David, su vida diaria, él incluía al Señor.
¿Sabes qué sucede cuando tú y yo vemos al Señor? Él nos incluye a nosotros. Ahora resulta lo que va a decir, nos incluye en cosas más grandes que nosotros, mucho más grandes que nosotros. Imagínate todo lo que sucedía en la ciudad de Israel, en la nación de Israel, los reyes planeando cómo construir, cómo ganar, cómo pelear batallas, haciendo mucho trabajo. Y David estaba por allá viviendo su vida, jugando, cuidando ovejas, haciendo lo que él tenía que hacer. Pero como alababa a Dios todos los días, Dios lo tenía en su corazón. Y decía Dios, no encuentro a alguien que tenga el corazón. ¿Cuántos años tienes tú? 17. No, ya no califico. David tenía como 8 años, creo yo. ¿Se imaginan?